Y hoy quiero hablarte acerca del concepto de la humildad. De la humildad. Y para esto también voy a tomar a dos personajes del Nuevo Testamento. Uno de ellos es un hombre que trabajaba para Roma en ese momento, en ese tiempo. Y el otro era más bien, no era una persona, era un grupo de personas judías que eran los líderes religiosos de ese momento. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, el contexto de cada uno de ellos, y vamos a ver el contraste entre ellos en cuanto al concepto de humildad. Entonces empezamos con el primer personaje. ¿Están listos para aprender el día de hoy? ¿Han aprendido en esta serie? Yo sé que sí, ha habido aspectos que tú tal vez los habías leído o tal vez no, o los habías escuchado, pero te están cayendo algunos 20, ¿verdad? Con esto que estamos hablando. Entonces quiero empezar con este hombre que trabajaba en un puesto de autoridad para Roma, para el gobierno romano. Recuerda que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, Roma e Israel eran como bandos contrarios, ¿verdad? Aunque en ese momento en Israel, digamos, estaban en la tierra, en la nación de Israel, Roma era quien gobernaba dentro de la nación de Israel. Entonces, este primer personaje, la Biblia le llama el centurión romano, ¿sí se acuerdan? No, les digo, es que estoy escuchando ahí. El centurión romano. ¿Quién era este hombre? Era un oficial del ejército romano a cargo de aproximadamente 100 soldados romanos. Por eso era centurión. Centurión viene de la palabra centuria, de 100. Entonces, cada centurión romano tenía a su cargo o lideraba 100 soldados. Entonces, este era un líder, un centurión, ¿verdad? Este hombre era parte del imperio que en ese momento dominaba a Israel. Él no era israelita. Su nación no era la de Israel. Por lo tanto, este hombre era un extranjero y para los judíos él era un pagano. Porque no era judío, era romano. Y aparte, pertenecía a un ejército que oprimía a Israel. En tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el control de Roma, bajo el control de los romanos. Y los romanos no eran bien vistos por los judíos porque imponían impuestos. Imponían impuestos. Y entonces tenían soldados en las principales ciudades para mantener el orden y reprimir cualquier rebelión del pueblo de Israel. O sea, ¿no estás de acuerdo que yo cobre impuestos? Puede ser que te levantes en armas y me armes una revuelta. Ah, pues para eso voy a poner una serie de soldados en las ciudades, en diferentes puntos de esa ciudad, para que si hay disturbios entre los soldados romanos. Entonces los soldados romanos no solamente eran temidos por los judíos, sino eran despreciados por los judíos. Porque era un gobierno opresor, por así decirlo. Pero los judíos no podían hacer nada, porque los romanos eran un ejército, eran soldados, estaban preparados y sabían pelear, cuerpo a cuerpo y con armas también. Entonces este centurión pues representaba una autoridad militar, pero no solo representaba la autoridad de Roma, sino que él era líder de varios soldados. O sea, tenía un cargo importante. Este hombre era un hombre disciplinado. Porque los soldados, tú sabes, en todos lugares los soldados son gente disciplinada. Independientemente de lo que hagan, es gente disciplinada. 5 de la mañana suena la trompeta y ya están de pie. 9 de la noche tienes que estar dormido, estás dormido. Es gente disciplinada. Este hombre tenía experiencia en guerra, estaba acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Tenía poder, tenía dinero y tenía prestigio entre los suyos. Este era
el centurión romano. Sin embargo, para los judíos era un enemigo, parte de un sistema que los oprimía. Pero pues no podían hacer mucho, ¿no? Entonces, por eso resulta impactante, ahorita lo vamos a ver, que un hombre con estas características se acercara a un maestro judío. Se acercara a un maestro judío no con soberbia, sino con humildad. Porque era un hombre que estaba acostumbrado a él estar en una posición importante y a ver a los judíos como, no, pues nosotros aquí mandamos. Pero este hombre tuvo la humildad de acercarse a un rabino judío, y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el punto medular de la historia del centurión romano y Jesús? Es que este centurión tenía un siervo, un criado, que cayó enfermo, gravemente enfermo, y era un siervo muy querido por él. Y entonces, al borde de la muerte, el centurión romano va y se acerca con Jesús, porque él escuchó que Jesús sanaba, hacía milagros, etc. Entonces vamos ahora sí, ahí me va siguiendo por favor, Fer, con los versículos. Lucas capítulo 7, versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: mira, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Fíjate bien, centurión romano, opresor. Sin embargo, dice ahí que él amaba al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para los judíos. Algo difícil de encontrar en ese momento. Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Escucha, no te molestes a venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Un oficial romano, acostumbrado a tronar los dedos, va, tú, haz. Acostumbrado que él donde pasaba y los judíos le veían y agachaban la cabeza, porque él pasaba por ahí. Pero este hombre dice en un momento en su vida: mira, ni siquiera te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. A alguien que según Roma era alguien de mucho menos jerarquía que él. A un judío le estaba diciendo eso. Y los judíos para los romanos, pues en ese tiempo eran poca cosa. No eran tan importantes como Roma, ¿verdad? Siguiente, entonces. Dice: ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. O sea, él dice: ni siquiera te acerques, ni siquiera tengo que yo ir hacia ti. Es más, no quiero molestarte. Dame tantito de tu tiempo y di una palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Entonces dice: lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores, pero también tengo autoridad sobre mis soldados. Yo solo tengo que decirles: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. O sea, el centurión romano entendía de liderazgo y de autoridad, el principio de autoridad. Así como a mí me mandan y yo hago cosas, también yo mando y hacen cosas. Jesús, tú eres un líder judío, así que no es necesario que hagas gran cosa. Con que digas la palabra, a quien tú digas la palabra se tiene que sujetar a ti, porque tú tienes autoridad espiritual.
Yo no sé cuántos soldados romanos en ese tiempo podían reconocer esto. Pero esto habla no de un corazón soberbio, no de un corazón que se le fueron las cabras por el puesto que tenía, sino un corazón humilde que reconocía, así como yo soy un líder, tú también eres un líder. Y sé que tú puedes sanar a mi siervo. Siguiente, por favor. Dice, al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Jesús dice, queda asombrado. ¿Por qué? Dice, les digo, no he visto una fe como esta en todo ¿qué? No en todo Roma. En Israel, que se supone que ahí es donde debería de haber la fe, en la cuna de la fe cristiana. Él dice, aquí yo no he visto la fe. Yo no he visto la fe entre los religiosos, pero en un soldado romano que considera a los judíos paganos, que considera opresor, ese hombre cree más en mí que los de mi propio pueblo. Por eso se asombró. Porque un soldado romano quería más que los religiosos, que eran judíos también. Entonces, aquí vemos un hombre con autoridad y poder, pero que se humilló reconociendo la autoridad de Jesús. Así como un soldado, él sabía. Por eso él dice, así como mis soldados, cuando yo doy una palabra y una instrucción, me obedecen, fíjate lo que estaba pensando el centurión, estoy seguro que la enfermedad de mi siervo tiene que obedecer a tu palabra, Jesús. La enfermedad. No mi siervo. La enfermedad que padece mi siervo tiene que obedecer a tu palabra, a tu autoridad. Por eso Jesús dijo, wow, este ya la agarró. Lo que los otros cabezones de mi pueblo no entienden, este ya la entendió. Yo tengo autoridad, pensaba Jesús, sobre enfermedad, sobre la muerte, sobre todas las cosas. Jesús no necesita de tu religiosidad para actuar. Él necesita de un corazón humilde que reconozca la autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Ponme el siguiente, por favor. Fíjate lo que dice esa frase. La fe verdadera nace donde el orgullo muere y la humildad se levanta. La fe verdadera nace donde el orgullo muere y la humildad se levanta. Este centurión tuvo que morir a su orgullo, al orgullo de decir, ¿cómo yo siendo un centurión romano voy a humillarme delante de un rabino judío? Si se supone que nosotros estamos por encima de él. Te lo voy a decir cómo pudiera ser humanamente y terrenalmente. Es como si el CEO de una empresa muy importante va con el hombre de intendencia y le dice, necesito tu ayuda. Lo digo para términos terrenales y que entiendas y aterrizar el punto. Hay personas, mira, en las empresas que ni siquiera son CEOs. Les dicen gerentes, les dicen supervisores, y porque ya tienen ese puesto, pasan al lado del que estaba riendo y los saludan, ni los buenos días. Porque yo soy superior, yo soy ya el gerente. Orgullo, soberbia. Pero aquí vemos un hombre que muere a su orgullo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que morir a nuestro orgullo en muchas cosas? Tenemos que morir a nuestro orgullo y dejar que la humildad de nosotros salga para que entonces podamos ver
resultados en nuestra vida. ¿Cuántos problemas no nos hemos metido por orgullo? Por orgullo nada más. No por falta de capacidad, no por otra cosa, por meramente orgullo de decir, sé que ahí está la respuesta, sé que él tiene, pero no me voy a acercar porque ¿qué va a pensar? Pensar que entonces él tiene la razón y yo no. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Ya ha pasado? ¿Él o ella? Yo sé que mi esposa tiene la razón, pero yo no le voy a decir. ¿Sí? Este hombre, escucha bien, tenía un conocimiento militar, pero entendió el poder espiritual. Él decía, yo tengo un poder aquí terrenal, tengo un poder, un puesto de poder, pero no tengo el poder espiritual para poder sanar a mi siervo. Necesito a alguien que sí lo tenga. Ay, hay un rabino que anda sanando. ¿En serio? Yo voy con él. Porque él entendía, mi poder es terrenal, pero hay un poder superior, espiritual. Hay personas que tienen tanto poder aquí en la tierra, ya sea por dinero, ya sea por posición, ya sea por compadrazgos, ya sea por relaciones, y sienten que tienen el poder para todo, ¿sí o no? A mí nadie me toca, yo soy intocable. Y la vida se encarga de tocarlos donde ya su poder no les alcanzó, donde ya no les alcanzó su poder. El centurión entendía esto, mi poder es para ciertas cosas, pero aquí yo ya no tengo poder. Yo necesito a alguien que tenga ese poder. El centurión entendió algo que a veces no entendemos, que Jesús no siempre necesita estar físicamente presente para hacer algo en nuestra vida. Él entendió que Jesús solo necesitaba dar una palabra, y con eso iba a ser más que suficiente. Va a ser más que suficiente. Este centurión tenía compasión. No era cualquier centurión, era diferente a los soldados de Roma, porque él tenía compasión por su siervo judío, porque no iba a ser un siervo romano, porque repito, los romanos estaban, según ellos, por encima. Entonces su siervo era un judío, entonces él amaba a su siervo, lo cual era inusual en ese tiempo y en esa cultura, porque muchos veían a sus siervos como desechables, eres solamente un objeto, eres alguien que está para servirme, no me importa tu vida personal, no me importa lo que te pase, si hoy te mueres no importa, mañana contrato a alguien más. Pero este hombre amaba a su siervo, se lo amaba, lo apreciaba, y cuando cayó enfermo de muerte, él se movió. Él no dijo, bueno, pues ni modo, era buena onda y me servía bien, pero yo creo que hay 5 detrás de él que quisieran estar sirviendo. No era así. La fe del centurión fue un ejemplo para los judíos, para los mismos judíos, para los mismos judíos. Jesús dice, se maravilló de él. Es una de las pocas veces que la Biblia dice que Jesús se maravilló de algo. Al contrario, todos se maravillaban de Jesús, ¿verdad que sí? Pero dice la Biblia que él en esa ocasión se maravilló de alguien por la fe, por la humildad de este hombre. ¿Te fijas cómo la humildad abre el espacio para que Dios pueda actuar? A lo mejor tú dices, ay Señor, y yo quiero que me abras una puerta de oportunidad. Y a lo mejor Dios te dice, pues ve y toca esa puerta de oportunidad. No, como yo me voy a humillar.
Ve y pide trabajo a esa persona. No, pero va a pensar que yo necesito y pues sí necesita, ¿no? Pues sí, pero la humildad abre puertas, abre el espacio para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Fíjate, no sé si lo anoté en Mateo 8, a ver, el siguiente, no, ok, te lo leo nada más. Mateo 8:11 dice, palabras de Jesús, les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, o sea, hablando de los hijos de Israel, serán echados fuera. Fíjate lo que dice Jesús. Los hijos del reino, de donde yo soy, Israel, serán echados fuera. Dice, pero vendrán muchos del oriente y del occidente, y esos son los que se sentarán con la línea genealógica de Abraham, Isaac y Jacob, que fueron judíos, que fueron hebreos. O sea, Jesús estaba profetizando. Va a haber muchos de mi propio pueblo, religiosos, que se creen ser algo, que van a ser echados fuera. Ah, pero los que no son, los que andan por allá y por allá y por allá, esos los voy a meter en la línea de mis antepasados. ¿De qué depende? De la humildad de cada quien. De la humildad de cada quien. El centurión, ¿qué representa? Representa una fe pura, no una fe religiosa. Una fe pura que nace de la humildad y de la revelación. Entonces Jesús nos muestra con este encuentro que el reino de Dios no depende del linaje, del cargo, del conocimiento, sino de un corazón humilde. Un corazón humilde. ¿Por qué dice en una parte de la Biblia que Él escogió lo más necio, lo más menospreciado de este mundo para utilizarlo? ¿Por qué? Porque tal vez en esos necios, en esos menospreciados, había un corazón humilde para decir, pues Dios, yo no soy gran cosa, yo vengo de lo peor, pero aquí estoy, aquí está mi corazón. Y tal vez pueda haber otros que digan, uy Señor, no, yo tengo años conociéndote y vengo de familia religiosa y, hombre, yo hasta sirvo en un lugar y aquí estoy. Va a decir, hombre, y yo prefiero agarrar el humilde, aunque haya sido de lo peor o venga de lo peor. Ahora sí, la siguiente, por favor, Fer. Una verdad que aprendemos del centurión romano. La fe genuina traspasa a distancia las barreras culturales y el poder humano. Una fe genuina, una fe basada en la humildad de corazón. Ahora, ahí es el primer personaje. Vámonos al contraste. Al contraste. Los líderes religiosos. ¿Quiénes eran los líderes religiosos en ese tiempo? Hoy tú vas a aprender esto. Eran aquellos llamados fariseos, aquellos llamados saduceos, aquellos llamados escribas y el sumo sacerdote que era el líder de todos estos. Eran tres grupos, tres comunidades religiosas, por así decirlo, que tenían diferencia entre cada una de ellas, pero al final de cuentas eran religiosos, judíos, y se juntaban constantemente para estudiar, para analizar la ley de Moisés, la Torá, y para analizar cómo llevar el tema religioso y espiritual en el lugar donde ellos estaban. Y de repente tendrían diferencias entre ellos también, pero tenían algo en común. Eran líderes religiosos, al final de cuentas, que estaban en ese lugar. Estas personas en Israel eran, por así decir, los grandes de su tiempo. Los líderes religiosos. ¿Tú quieres acercarte a Dios? Tienes que acercarte a esos líderes religiosos. Y si el líder religioso decía, sí, sí eres digno, entonces. Y si el líder religioso decía, no, eres un cochino pecador, tú no. Así era. Así era. Entonces,
los fariseos, vamos hablando primero de esta comunidad, los fariseos eran, digamos, los santos del templo. Eran los que oraban en público con voz de profetas. Oraban en público. Ellos no se metían al templo y estaban orando ahí. No, no. Ellos salían a las calles y, ¿dónde hay más gente? Aquí vamos a podernos orar. Que nos escuchen. Y fíjense algunas de las oraciones de estos hombres. Si me puedes poner el siguiente. Fíjate, el fariseo de pie, dice la Biblia, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Así oraban. Más o menos ese era el tipo de oración de los fariseos. Y entonces la gente lo decía, wow, qué santo es ese hombre. Ah, pero los tramposos, pecadores, adultos, le decían, mucha, pues ya valió. ¿Se refiere a mí? Tenían religión, pero no tenían una relación con Dios. Tenían religión, sí. Tenían esquemas, tenían sistemas, tenían protocolos, pero no tenían una relación personal con Jehová. A ellos les importaba más el sistema que su relación con Jehová. Más su apariencia que su relación con Jehová. Vamos con lo siguiente, los escribas. Los escribas eran una comunidad de teólogos. Ellos estudiaban a profundidad lo que en ese tiempo habían dejado escrito. Las profecías, el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la ley de Moisés, todo eso, eran teólogos y ellos escribían con tinta todo eso. Pasaban en papeles. Pero, aunque ellos escribían la ley con tinta, la borraban con sus actos. Eran los que decían, la ley de Moisés dice, no debes adulterar. Está bien, es verdad. Salían del lugar llamado Sanedrín, donde se juntaban, y veían pasar una muchacha y... O sea, ellos escribían eso, pero con sus actos borraban la ley. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Esos eran los escribas. La siguiente comunidad, los saduceos. Los saduceos son los religiosos que no creían en milagros, ni en la resurrección de los muertos. Entonces los saduceos tenían conflicto con los fariseos y los escribas, porque decían, ¿cómo no crees en los milagros? No, eso no existe, eso no, ya no, eso fue para el Antiguo Testamento, aquí ya ahorita ya no. No, pero y tenían ahí broncas. Entonces los saduceos eran también religiosos, pero no tenían fe. Ellos creían en lo que estaba escrito y ya. Por eso cuando Jesús comenzó a hacer milagros, los saduceos les quebraba la cabeza. ¿Cómo fueron los que dijeron, ese hombre que hace milagros lo hace por Belcebú, príncipe de los demonios? Porque ellos no creían en los milagros. No creían en los milagros, aunque veían a Jesús hacer milagros. Y por último estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el más respetado y el que se suponía debía acercar a la gente a Dios. Pero terminó planeando la muerte de Jesús. Si tú has visto la serie de Chosen, te darás cuenta que en ese lugar donde se juntaban fariseos, escribas y saduceos, en ese lugar llamado Sanedrín, el sumo sacerdote era el que empezaba a planear todo con ellos. A ver tú, fariseo, ¿qué dices? A ver tú, no, a ver, vamos. Y ahí empezaba. Pues el sumo sacerdote, que se supone que era el que debía de acercar al pueblo a Dios, fue el que planeó e influenció a los demás grupos para matar a Jesús, para matar al Hijo de Dios. El que se supone que te debe acercar, terminaba alejando a la gente.
¿Te ha pasado? ¿O nos ha pasado que nosotros, que se supone que somos los que tenemos que acercar a la gente a Dios, por nuestros actos terminamos apartando a la gente de Dios? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Eso es cuando tomamos una actitud religiosa. Religiosa. Oye, me estoy divorciando, dice el vecino o la vecina, ¿no? Ay, Dios mío, te vas a divorciar, te estás divorciando, no hagas eso, porque te vas a ir al infierno. ¿Cómo? Déjame, te doy el versículo, te vas a ir al infierno. En vez de decir, te estás divorciando, te quieres divorciar, no, espérate. Jesús puede restaurar tu relación. No tomes esa decisión, piénsalo bien. Mira, ven, vamos hablando. No, es que no lo aguanto, no, pues es que esto, no, es que infidelidad. A ver, ven, mira, Jesús dijo, perdona, Jesús dijo, tú también tienes cosas que cambiar. No mires la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes una viga, mejor mira esto, pero no lo hagas. A ver, háblame más de eso. A veces, los que se supone que debemos de acercar a la gente a Dios, terminamos alejando. Y no es que la Biblia no hable de que lamentablemente va a haber personas que van a pasar una eternidad apartadas de Dios. Lo dice la Biblia. Pero tú y yo no estamos facultados para mandar gente al infierno. La Biblia dice que tú y yo estamos facultados para hablar las buenas noticias. Y las buenas noticias no estamos en el infierno, porque es un pecador. Las buenas noticias es, ¿sabes qué? Hay una nueva vida para ti, hay salvación en Cristo. Tus errores pueden ser borrados, como mis errores fueron y siguen siendo borrados hasta el día de hoy, porque yo también me equivoco. Aunque yo estoy en una iglesia, aunque yo tenga años de cristiano, yo también me equivoco. Y la sangre de Cristo me sigue perdonando todos y limpiando todos los días de mi vida. Te invito a que vivas lo mismo. A eso fuimos llamados. ¿Cuál es el problema espiritual de estos grupos religiosos? Ellos guardaban la apariencia, pero no el corazón. Por eso Jesús los confrontaba tanto. Porque no había una gota de humildad en ellos. Yo soy el religioso. Yo me preparé en tantos años estudiando la Torá con maestros de las escrituras. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Por eso chocaban tanto con Jesús y Jesús con ellos, porque no había humildad en su corazón para aprender. Siguiente, por favor, dice Jesús, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Los grupos religiosos decían, sí, Señor, te honramos, Jehová de los ejércitos, porque tú, creador del cielo, de la tierra, dice, pero su corazón no está conmigo. Solo están recitando lo que los profetas dejaron escrito siglos atrás. Solo lo recitan. Pero su corazón realmente no está conmigo. Siguiente. Fíjate lo que dice, esto está tremendo. Dice, todo lo que hacen es para aparentar. Ahí está hablando de los religiosos. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con sus versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Dice, pero lo hacen para aparentar. No es verdad. No es verdad. Solo quieren que la gente los vea y digan, wow. Mira, hasta traen versículos en su ropa. Pregúntale ahí, ¿cuántos de esos versículos aplicaban en su vida? Porque podemos ser de los de que la palabra de Dios dice, y el versículo ni te entiendo, pero pues tú digo. La pregunta es, ¿es apariencia o es realidad? Mira, la palabra de Dios dice esto. ¿Por qué? Porque yo lo creí y yo ya lo viví. No es porque lo aprendí, se me hizo bonito,
lo escuché un domingo del pastor y yo solamente lo repito. No, no, no. Yo ya lo tomé, lo creí y lo viví. Y es verdad. Y es verdad. La fe de los religiosos era una fe basada en el orgullo y no la humildad. Siguiente versículo. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Dios tenía un plan y dentro de ese plan estaba un hombre previo a Jesús, un hombre que iba a preparar el camino para la llegada de Jesucristo, y era Juan el Bautista. Entonces los fariseos dicen, no, eso del bautismo de ese disque Juan, no, eso no. ¿Sabes por qué? El problema no era el bautismo. Ellos sabían que las escrituras hablaban del bautismo. El problema era que ellos no eran los que iban a bautizar, que ellos no fueron elegidos para bautizar, y eso era lo que les pegaba en el orgullo. Y entonces tú puedes decir, ay Señor, yo quiero que hagas maravillas. Sí Señor, por favor, haz maravillas en tu pueblo. Y Dios levanta una persona que no eres tú para hacer maravillas y dice, no, pero ¿cómo? Entonces lo que querías no eran las maravillas, lo que querías era tú ser el protagonista de las maravillas. Eso le pasó a los fariseos. Llegó Juan bajo el plan de Dios, bautiza con agua, prepara el camino, y los fariseos decían, pero ¿cómo si él no pertenece a nuestro grupito? No pertenece a la élite del Sanedrín. ¿Cómo Dios va a escoger a alguien que no se ha preparado como nosotros? Orgullo. ¿Qué si Dios quiere levantar al que fue drogadicto, a la que fue prostituta y la comienza a utilizar más que el que estamos preparados? ¿Qué si Dios quiere usar a esa persona? Es el orgullo que a veces nos ven y dice, pero ¿por qué Dios lo levantó a él y no a mí? Siguiente, por favor. Dice, el fariseo puesto de pie, dice, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. En cambio, escucha, en cambio, el contraste, cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras él oraba. Él no estaba como el fariseo, mientras él oraba, ¿verdad? Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, ay Dios mío, ten compasión de mí, porque efectivamente soy un hombre pecado. Efectivamente. Siguiente versículo, fíjate lo que dice Jesús. Les dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. El fariseo, gracias Señor, hombre, yo soy santo, soy buenísimo. ¿Ven los demás? Gracias, de verdad, gracias Padre. O sea, yo sé que no es por mí, pero gracias, ¿verdad? O sea, y el otro diciendo, no, la verdad sí soy pecador. Sí soy. Y ya no quiero estar igual. Dice Jesús, este último fue justificado primero, porque este clamó y me habló de su corazón. Se humilló de su corazón. El otro solo eran palabras, solo era apariencia. El otro estaba lleno de orgullo, estaba inflado. Me quedan unos minutitos. Te cuento brevemente este testimonio, no lo tenía aquí, pero en mi juventud, cuando yo salgo de un instituto bíblico, soy enviado al estado de Sonora a apoyar una iglesia que estaba comenzando. Y yo recuerdo que yo llegué y dentro de mí yo decía, yo vengo a enseñarle a esta gente porque yo salí de un instituto bíblico.
de verdad. Bueno, pasó el tiempo y aunque no mostraba yo una actitud arrogante porque nunca ha sido como mi forma, dentro de mí yo decía, gracias Dios que me trajiste, porque yo sé que tú me trajiste para ser un instrumento en tus manos para estas personas. Y mi intención era buena, no crean que era buena, pero yo tenía eso en mi corazón. Después del tiempo, invitan a un profeta, una persona que fluía en profecía. Y el papá de una adoradora muy reconocida en el medio que se llama Kelly Speaker, su papá, que fluía en el don de profecía. Me acuerdo que cuando me profetizó a mí me dijo, yo te he traído aquí para hacer una obra en ti y no a través de ti. ¿Y saben qué fue lo primero que yo en mi mente cuando me estaba diciendo esas palabras pensé? Así se los digo, este no es profeta. Porque yo vine a ser un instrumento de Dios. Para eso me preparé. Y después de esa palabra me da otra y me dice, y hay cosas que yo necesito purificar en ti. Te voy a meter una olla de presión tan fuerte que vas a querer brincar de la olla de presión, salir. Y me dijo, pero no brinques, porque vas a caer en el fuego. ¿Mi orgullo? No, confirmadísimo, decía yo, este no es un profeta de Dios. A las semanas comenzó la olla de presión en mi vida. Pasé por unas cosas que cuando terminó mi proceso y regreso a Guadalajara, dije, Dios, gracias. Gracias por sacarme de mi error y por sacarme de ese sistema y de ese grupo y de esa comunidad que me enseñaron a ser así. Pero gracias porque hoy me estás limpiando y ahora entiendo realmente. Y ahí llegó una humildad en mi vida. No estoy diciendo que así tiene que ser para todos. Así fue conmigo. Por mi orgullo. Por eso cuando yo veo a una persona y dice, me voy a meter en un instituto bíblico, no es que está mal. Aprendí muchísimo. Y muchas de mis bases y de todo es por eso. Pero yo a veces digo, cuando escucho a una persona, y me voy a meter a preparar, y el curso, y esto, y yo digo, ay, Señor, es que no le voy a pasar lo que no se vaya a inflar, porque el trato va a ser bien duro. Y ahí yo aprendí a tratar a las personas con misericordia. Porque yo era de esos, de verdad. Me enojaba. Esta persona está mal, está pecando, no, le voy a dejar de hablar. Porque a mí me enseñaron, no te juntes con los pecadores, ni con ellos comas, dice la Biblia. Y así era yo. Y dejé de hablarle a tantas personas porque se equivocaron. Yo decía, no, porque me voy a contaminar. Ay, pero cuando me tocó a mí, ¿sabes qué? Entendí que Dios me estaba preparando para el camino, porque yo no podía pastorear ni liderar los años subsecuentes con un corazón inflado, con un corazón de soberbia. Siguiente, una verdad que aprendemos de los religiosos. La fe sin humildad es orgullo disfrazado de espiritualidad. La fe sin humildad es orgullo disfrazado de espiritualidad. Y con esto no quiero decir que yo justifico, el pecado en una persona, no, sino que ahora lo trato como Jesús trata el pecado. ¿Es pecado? Sí. Pero sabes que ven, déjame enseñarte por qué no te conviene eso en tu vida. Voy a dejar que el Espíritu Santo sea el que trate y transforme tu corazón, porque yo como ministro y como pastor estoy limitado. Yo te puedo enseñar lo que dice la Biblia, yo puedo orar por ti, yo puedo ministrar, pero yo no te puedo cambiar tu corazón.
¿Cuántas personas, no? A veces queremos cambiar a la otra persona a fuerzas. Y ese es un trabajo del Espíritu Santo, no nuestro trabajo. ¿Sabes por qué la gente seguía tanto a Jesús? Porque nunca habían visto una persona que hablara de Dios, de las Escrituras, pero con esa humildad, sin religiosidad, entendiendo la postura de las personas. El centurión no era parte del pueblo de Dios, pero entró al reino por su fe. Los religiosos sí eran del pueblo de Dios, pero se quedaron fuera del reino por su orgullo. Los religiosos confiaban en su posición. El centurión confiaba en la palabra de Jesús. Yo no puedo confiar en esta posición. Soy pastor. Yo confío en la palabra que Dios me da como pastor, en la palabra que está escrita, no en mi posición. Es que como soy pastor, estoy tu líder, tú tienes que... A ver, espérame. No es por eso. Es que la palabra de Dios dice esto. Y hay un pastor de pastores. Jehová es mi pastor. Y Jehová es tu pastor antes que yo. Aunque a mí me puso para acompañarte aquí en la tierra, pero tienes un pastor. Y esto te dice tu pastor. No es porque yo soy. No es porque me digas líder, pastor, y porque tengo... No es por un sistema. La última diapositiva, por favor, dice... caray, no está. Bueno, te voy a decir. Los fariseos conocían las Escrituras. El centurión conoció al autor de las Escrituras. Los religiosos de este tiempo, dígale como sea la denominación que sean, pueden conocer mucha Biblia, pero no conocer al autor de la Biblia. Los escribas sabían hablar de Dios. El centurión habló con Jesús. ¿Hablas de Jesús o también hablas con Jesús? ¿Quieres hablar de Jesús? Primero habla con Jesús. Primero ten una relación personal con Jesús. Y eso te va a llevar en automático a hablar de Jesús. Pero hay personas que quieren primero hablar de Jesús sin hablar con Jesús. ¿Cómo? Yo puedo hablarte de mi esposa porque yo he estado con ella, porque la conozco perfectamente. Tengo casi 22 años junto a ella, durmiendo con ella, despertando al lado de ella, conozco todo de ella. Yo te puedo hablar de ella porque he estado con ella. Y todo lo que te diga, así es, porque yo he estado con ella. Pero yo te puedo hablar de Chuy una que otra cosa, porque yo no me acuesto ni despierto con Chuy, ni vivo en su casa, ni he pasado años con él. Te puedo hablar algo de él. Pero si tú quieres que yo te hable exactamente de quién es Chuy, yo tendría que pasar casi 24/7 con Chuy. Hay personas que quieren hablar de Dios sin hablar con Dios, sin hablar primero con Dios. Eso se llama religión. Los saduceos discutían sobre la verdad. ¿Existe la resurrección o no? ¿Existen los milagros o no? El centurión creyó a la verdad. Punto. Punto. Él la creyó. Dijo, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Pero los religiosos, si hubieran estado en ese momento, hubieran dicho, ¿y será o no será? A ver, pero ¿quién te enseñó eso? Pero ¿por qué? El Señor dijo, yo solo sé que si yo digo una palabra, mis subordinados la obedecen. Y si tú le dices esa palabra a la enfermedad, también te va a obedecer Jesús. Jesús dijo, ahí está, sano el siervo. A veces no recibimos la respuesta de Dios, no porque Dios no tenga poder, no porque Dios no nos escuche, no porque su palabra no sea verdad,
sino porque nuestro corazón tan religioso limita la verdad de Dios.